Hermanos, es un gusto, un placer de mi parte poder compartir con ustedes esta meditación. Sobre todo, les quiero desear a todos ustedes que tengan un muy feliz y muy bendecido año 2021 que ya hemos iniciado. Por lo tanto, elegí para esta meditación un tema en la cual he titulado que misericordia queremos, pero sin cambios en nuestras vidas. Y realmente es un texto que voy a elegir de Jeremías, que es bastante quizá duro, pero es muy realista en muchos de nosotros. Y por eso quisiera compartir este gran desafío para todos nosotros los cristianos. Jeremías capítulo 3, versículo 5, que dice así: ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? Y aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Palabras duras de Jeremías para aquel momento de Israel, que estaban experimentando una tremenda idolatría. Era muy evidente cómo se demostraba esa corrupción nacional que imperaba en ellos, y por tal motivo se había tornado muy difícil la reconciliación con Dios. Debería existir entonces entre ellos una actitud de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, y de esta manera ellos sí podrían ser perdonados. Estaban tratando de tomar ventaja, de abusar de la misericordia de Dios, ¿sí? Estaban seguros ellos que después de tales ruegos, de tales protestas, un Dios misericordioso se apiadaría de ellos realmente y cerraría Dios sus ojos ante la iniquidad y su pecaminosidad. Por lo tanto, en muchas oportunidades, para llevarlo a nuestra época, ¿no?, el perdón y la misericordia de Dios hoy día es tendencia hoy en muchos pensadores, muchos teólogos, también muchos que están delante de un púlpito, en donde el cometer ciertos pecados, o algunos le denominan fallas también, ¿sí?, los justifican como parte de la esencia de la naturaleza pecaminosa del ser humano. O sea, en el que el Señor nos acoge con brazos abiertos, sin importar nuestras acciones pecaminosas ni tampoco nuestros pensamientos pecaminosos. Ese espíritu de tolerancia en la sociedad, que también ha impregnado la cultura actual, ¿no?, con su mensaje de que todo es lícito, sí está respaldado por el gran amor del Señor. También este pensamiento ha afectado mucho a los hijos de Dios. Se anuncia muy a menudo que Dios siempre está dispuesto a recibirnos, no importa lo que hayamos hecho, no importa la manera que vivamos tampoco. Jeremías entonces condenó este tipo de pensamiento de los israelitas, ¿sí?, o posturas que ellos tenían también, que minimizaba o trivializaba la misericordia de Dios, ¿no?, que estaba a su disposición constantemente. Ellos pensaban que no era necesario ningún tipo de arrepentimiento, ni tampoco pedir perdón, ya que es mayor el amor de Dios y su misericordia, y que ellos serían objeto del perdón de Dios. Jeremías entonces nos afirma esta distorsión de la palabra que ellos tenían como una media verdad, y nada más que eso. Por eso dice: ¿en dónde nos lleva? Por el camino correcto, es decir, como dice el texto, ¿guardarás su enojo para siempre? En otra versión, quizás más claro, ¿no estarás enojado para siempre? Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Eso dice la primera parte del texto. En realidad tenemos quizá muchos textos que hablan precisamente del arrepentimiento, del perdón, de la gracia de Dios, ¿sí?, y que realmente de la infinita misericordia que el Señor nos tiene a todos nosotros, y que el Señor no se enoja para siempre, donde sin duda podemos tener en cuenta que su ira en determinado momento se detiene, y que esto es verdad. Pero cuidado, falta la segunda verdad que a veces tanto los israelitas como nosotros dejamos pasar también en este caso, ¿no es cierto? Nada más que un pequeño detalle. Fíjense el final de este versículo que dice: hablarás de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible.
Los israelitas son con sus labios decían realmente una cosa y con sus hechos hacían totalmente lo contrario, ¿verdad? Se manifestaba esa gran contradicción entre lo que ellos decían y lo que hacían. Mientras pronunciaban estas lindas palabras, cometían todo tipo de actos impuros, todo tipo de pecado y actitud también rechazada por Cristo en tiempos del Nuevo Testamento, como dice en Mateo 15:8, por ejemplo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tomando palabras de Isaías capítulo 29, versículo 13. Por tal motivo, muchos aseguran, como ya expresamos, que pueden seguir pecando tranquilamente, ya que nuestro Padre nos alcanzará con su gran misericordia y quizá no es necesario ningún cambio en nuestra vida. Por lo tanto, nos insta, o mejor dicho, nos advierte el profeta a todos nosotros a no tomar la misericordia de Dios de manera independiente de nuestro cambio de vida, ya que si es así, se torna innecesaria nuestra convicción, nuestra confesión. ¿Para qué vamos a confesar nuestros pecados y pedir perdón si ya de exprofeso sabemos que el Señor nos va a perdonar por su exceso de misericordia, ¿sí? No olvidemos este gran texto, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, que lo sabemos muy de memoria, pero a veces no lo tomamos, no lo hacemos realidad en nuestras vidas. Muy conocido, que dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es una gran promesa, una verdad que el Señor nos hace nuevos, nuevas criaturas. Por lo tanto, debemos, hermanos, el gran desafío, darle muerte al pecado. Cada vez que nos volvemos vez tras vez a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, siempre me recuerda a los corintios cuando Pablo los desafiaba y realmente los reprendía, ¿no? Que les hablaba de tal manera y les decía, parecen ustedes como si no tuvieran a Cristo en sus vidas directamente. Da a entender tanto a ellos como a nosotros realmente si andamos realmente en pecado, ¿sí? Nuestro compromiso es muy poco serio con el Señor, quizás ya no existe. Ya es muy superficial. ¿Qué compromiso podemos tener? Cuando uno se arrepiente, hermanos, reconocemos realmente nuestra culpa delante del Señor, pero renunciando, repudiando al pecado y también a nuestra antigua manera de vivir. Nos exige el Señor resistir al pecado, a la tentación, apartarnos del mal para impedir esa especie de barrera que nosotros mismos trazamos entre el Señor y nosotros. En resumen, pensando los israelitas que el Señor igual los iba a perdonar a pesar de la falta de confesión, ¿sí? O idolatría, Jeremías, corrigió ese error que el perdón no se ofrece a aquellos que se empecinan en hacer todo el mal posible, sin hacer cambio de comportamiento como hayamos afirmado. Nos desafía el profeta entonces a examinarnos en nuestra manera de vivir cotidiana y que podamos realmente diferenciarnos de aquellos que viven de pecado en pecado y que no son del Señor todavía y que desafían a Dios en una vida de total libertinaje, es decir, donde no hay cambio de comportamiento. La confesión, como dijimos, se torna ya innecesaria y también una burla, ¿sí? Señor, perdona mis pecados, pero sigo en lo mismo que transitar en ese camino lejos del Señor y lejos de la voluntad de Dios. El Señor nos exige, hermanos, ser santos como Él es santo y realmente vivir una vida de santidad en la cual se manifiesta en nuestra forma de vivir totalmente diferente y se evidencia a no identificarnos con aquellos que tienen hábitos pecaminosos, no poseer hábitos similares al conducirse de nuestros vecinos, por ejemplo, de no evadir impuestos, de no realmente ser cómplices quizá en negocios turbios en la cual muchas veces nos quieren que seamos parte en nuestros trabajos, ¿sí? También negocios ilegales. Otro ejemplo, cuidado de disfrutar quizás ciertos programas televisivos que disfruta
la gente que no es del Señor, o vestir quizá la ropa sensual que impone la moda del momento, etcétera. Muchas cosas que realmente, hermanos, tenemos que diferenciarnos del mundo. No nos olvidemos que el Señor en Romanos capítulo 12 nos dice que debemos renovar nuestra mente, no seguir realmente la moda del mundo con toda su pecaminosidad, ¿verdad? Y lamentablemente a veces parece que la única diferencia entre nosotros y los del mundo es que asistimos los domingos a la iglesia nada más. Realmente no debería ser así, ¿no? Y por tanto, el segundo punto, para que podamos realmente entender lo que significa la gracia de Dios. No nos olvidemos que fuimos salvos por gracia, ¿sí? Ese regalo inmerecido, ¿sí? La cual el Señor sufrió en una cruz del Calvario por todos nosotros, ¿sí? De una manera, un amor incondicional. Por tanto, quisiera detenerme en un momento y continuando y profundizando quizá un poco el texto de Jeremías en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Acá nos explica Pablo de una manera maravillosa y profunda la gracia de Dios en el capítulo 5 y 6 también, en donde en un momento para algunos, para los opositores de Pablo, la ley de Israel, ¿sí?, condució a un aumento del pecado, al conocimiento del pecado. Pero es aquí donde ellos se equivocan. Y el pecado conducía a un aumento de la gracia. Capítulo 5, verso 20. Entonces, lógicamente, nosotros deberíamos pensar que si aumenta más nuestro pecado, como que le damos la oportunidad mayor a la gracia para que se realce, una manera de decir, ¿no es cierto? Y así de esa manera el Señor nos perdona. La pregunta es si vamos a persistir en la gracia mientras la gracia abunde, en el pecado mientras la gracia abunde. Por supuesto, Pablo con un enfático respuesta nos dice que de ninguna manera. Pablo le estaba respondiendo a los opositores, ¿no? Que ellos daban por sentado que el Evangelio de la Libre Gracia realmente alentaba ¿a qué? A pecar. Entonces no hay ningún problema, que se le prometía a los pecadores, como dice un autor, a lo mejor de dos mundos. Podría darles los gustos, uno podría darse los gustos libremente, hacer lo que quiere en este mundo, sin el temor de perder el venidero. También iba a tener vida eterna por gracia de Dios. Por lo tanto, parecería Pablo, según ellos, que no dice nada acerca de la vida, nuestro crecimiento, el discipulado cristiano. Pero sabemos muy bien que en Romanos capítulo 12 en adelante nos habla también de nuestras responsabilidades como cristianos, ¿sí? Como que Pablo ha saltado de la justificación a la salvación, ¿sí?, o glorificación, sin poner mucha atención y no dando énfasis a nuestra santificación, según ellos. Parecería estimular a la gente más que nunca, ¿no?, realmente a pecar, ya que la gracia sobreabunda en este caso, ¿sí? Y ya encontramos estos pensamientos en otros textos del Nuevo Testamento, entre los cuales se encuentran en Judas estos falsos maestros que cambian en libertinaje, ¿sí?, la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo como el soberano Señor. Cuidado, que no debemos, hermanos, permitir que todos estos pensamientos de estos falsos maestros o opositores que recién hablábamos de Romanos influyan en nuestras mentes. Y pregunto, ¿alguna vez nos hemos sorprendido de nosotros mismos, restándole importancia a nuestros pecados con el argumento que Dios lo va a excusar o perdonar? ¿Se hicieron esa pregunta realmente? Pablo, por lo tanto, volviendo al tema, habla de que estos falsos maestros dicen que la gracia de Dios no solamente perdona los pecados, sino que realmente nos lleva a que no debemos confesarlos. Total, la gracia de Dios sobreabunda. Algo muy importante que la gracia de Dios, como dice Pablo, no solamente perdona los pecados, sino que nos libera de pecar, porque la gracia hace más que justificar, también nos santifica, nos une a Cristo. Entonces, ¿qué?, pregunta Pablo. ¿Vamos a pecar? ¿Sí? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
En otras palabras, ¿acaso la gracia socava la responsabilidad ética y promueve el pecado? De ninguna manera, ni pensarlo, dice Pablo, ¿no? Es un pensamiento espantoso. No olvidemos que se origina, hermanos, una gran discontinuidad radical, lo que es nuestra vida antigua y luego de nuestra conversión. Son diferentes vidas en las cuales ahora hemos muerto realmente al pecado. Muestra una total incoherencia de la presencia del pecado en los creyentes convertidos. Y aquí, por lo tanto, hay una contrapregunta, ¿sí? En el versículo 2 de Romanos 6. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nos ofrecimos o comprometimos ser esclavos para obedecer. ¿Cómo realmente vamos a repudiar aquello a lo cual nos comprometimos? ¿Sí? O sea, en otras palabras, si hemos muerto realmente al pecado, ¿cómo podemos vivir en aquello a lo cual hemos muerto? Tenemos que comprender que ahora debemos considerarnos como Cristo, o sea, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, hermanos. Amén. Eso tiene que ser nuestra meta en adelante. Además, vivir bajo pecado, es decir, bajo la condición incorrecta, puede perderse también el hermano débil, en la cual podemos serle de tropiezo, que también Cristo murió por él, ¿sí? Y que realmente dio su vida al Señor por él también, ¿sí? Acordémonos, hermanos, que así también podemos debilitar nuestro testimonio, debilitar también al Evangelio. Acordémonos siempre también que vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida frente al tribunal de Cristo. Lo bueno y lo malo que hemos hecho, las motivaciones, los pensamientos, no vamos a escapar también, si bien es un Dios misericordioso, también es un Dios justo, que el Señor va a venir a través de Jesucristo como juez justo también. Por lo tanto, volviendo ahora sí a Jeremías, para terminar y apoyado y continuando con el pensamiento también de la gracia de Dios, no insiste realmente, hermanos, insisto, que vivamos bajo la gracia, debemos recuperar una forma de vivir de tal manera que nos lleva a dejar de abusar de este regalo que le costó la vida de su propio Hijo. Estos textos entonces nos desafía a examinarnos realmente cada momento, en cada área de nuestra vida, sin ignorar ni burlarnos de la gracia y misericordia de Dios, sino termina siendo una gracia barata. Y quiero leerle un párrafo acá muy importante. Escuchen lo que dijo un autor que se llama, era un gran teólogo, Dietrich Bonhoeffer, que era un teólogo alemán, que él murió en los campos de concentración porque estaba contra todo el nazismo de Hitler, y él ahí realmente fue muerto en esos campos de concentración, fusilado. Y él dijo esto de la gracia barata: consiste la gracia barata en predicar el perdón sin exigir el arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina, la comunión sin la confesión de pecados. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin la persona de Jesucristo. La gracia que le valió realmente la sangre de Jesucristo, que el Señor realmente derramó por cada uno de nosotros. No es una gracia barata, ¿sí? Realmente es una gracia en la cual lleva a que nosotros dejemos completamente el pecado. Hemos muerto al pecado, y todo lo que decimos y hablamos de Jesús realmente podamos evidenciarlo a través de cada momento de nuestra vida, que podamos reflejar al Señor en cada momento de nuestra vida. Hermanos, podemos pecar, pero no debemos. También primera Juan nos dice: hijitos míos, no pequéis, dejen de hacerlo. Que realmente también la confesión sea una disciplina diaria, pedirle perdón al Señor. Tenemos un abogado, un juez justo, que nos perdona todos nuestros pecados. Y ahí donde necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos ayude a dejar toda nuestra naturaleza pecaminosa y el poder de esta naturaleza, porque realmente es muy angustiante realmente, y nos turba cuando tiene más poder que realmente el Señor que vive en nosotros. No nos olvidemos, hermanos, que nosotros
dejemos de vivir, sino que el Señor viva en nosotros, como dice Pablo, que podamos agradarle en todo nuestro nuevo año que se inicia, ¿no? Que seamos realmente sal y luz en este mundo que realmente necesita del Señor, y que el Señor sea el que reine en primer lugar en nuestras vidas, y así podamos ser de bendición a todas las personas que nos rodean a diario. Que Dios les bendiga y que tengan un año muy bendecido 2021, hermanos. Que Dios les bendiga.